Evaluación de un algoritmo para detección de caídas basado en umbrales a partir de señales inerciales. Según datos estadísticos de Naciones Unidas, se estima que para el año 2050 el número de personas de 80 años o más se habrá multiplicado por 3. Como resultado de este envejecimiento poblacional, el número de personas mayores que necesitan ayuda en sus actividades diarias se incrementa vertiginosamente. Nuestro país en solo 50 años ha transitado de tener un 9.4% de ancianos en el año 1970 a un 20.1% en nuestros días. Precisamente este sector de la población se enfrenta a las caídas como riesgo accidental más frecuente. Aproximadamente un tercio de la población de 65 años o más que viven en la comunidad experimentan al menos una caída por año. Los factores de riesgo de estas caídas incluyen, como es obvio, al ser una población anciana, pues músculos débiles, debido a la reducción de la masa muscular, marcha inestable, deterioro cognitivo y medicamentos psicoactivos, principalmente estos. Posteriormente, la frecuencia aumenta hasta casi un 50% para aquellas personas mayores de 85 años. Entre el 20 y el 30% de las caídas provocan lesiones, pérdida de la independencia, incremento del miedo, la ansiedad o la depresión y la necesidad de atención médica, lo que conduce a la reducción de las actividades de la vida diaria en este sector poblacional. El nivel de integración alcanzado en los sistemas electromecánicos ha permitido el desarrollo de las denominadas unidades de medición inercial. Estas son capaces de implementar acelerómetros, giroscopios y magnetómetros en un reducido espacio. Los acelerómetros permiten distinguir entre actividades estáticas y dinámicas. Los giroscopios detectan el movimiento del cuerpo humano mediante la transformación de ángulos triangulares, triaxiales y geomagnéticos, mientras que los magnetómetros miden el campo magnético absoluto de todas las cantidades relativas como aceleraciones y velocidades angulares. Estos sensores permiten por sí solos la detección de caídas. Estas funcionalidades antes mencionadas, unidas a su bajo costo, peso y consumo de energía, los hace idóneos para desarrollar aplicaciones de apoyo a estudios relacionados con el análisis del movimiento humano y en especial a estudios de telerehabilitación. La diferenciación entre caídas y actividades de la vida diaria se ha basado en la implementación de 3 categorías de tipos de algoritmos. Estos son los basados en umbrales, aprendizaje automático o Machine Learning y aprendizaje profundo o Deep Learning. Los algoritmos basados en umbrales son muy utilizados por su eficiencia computacional, lo que les permite implementarlo fácilmente en aplicaciones en tiempo real. En el estado del arte existen diversas investigaciones que abordan la detección de caídas desde esta perspectiva. Entre ellas está la investigación de Carnuncio y su colectivo de investigación, que determina la inclinación que sufre una persona durante la caída, comparando el ángulo inicial en que se encuentra la persona o fase inicial con la que adquiere durante la fase de reposo o fase final. El cálculo de los diferentes ángulos se realiza aplicando producto escalar de los vectores de aceleración correspondientes al estado inicial con que el vector de aceleración que produce el movimiento en un instante determinado. Las variables de aceleración, velocidad angular, ángulo vertical y la característica del triángulo fueron utilizadas por Ahn y su colectivo de autores en una publicación del año 2019. Como valores de umbral para detectar caídas, pues se emplean precisamente las variables anteriormente descritas. Este estudio se evaluó utilizando el conjunto de la base pública CISFAL, reportando una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 83.9%. En la diapositiva, pues podemos apreciar cómo los autores lograron un nivel de compactación, digamos que idóneo, para poder implementar este prototipo en el sujeto de prueba, ya que lograron una ergonomía bien pequeña y esto hace que sea sencillo a la hora de colocarlo en cualquier sujeto. A la derecha encontramos
pues una tabla en la cual podemos ver cómo se señalan con una línea roja muy tenue, pues los diferentes niveles de umbral para cada una de las variables que anteriormente mencioné: aceleración, velocidad angular y la característica del triángulo. Vemos cómo se reconstruyen las gráficas a partir de estos valores calculados por los datos que aportan las unidades de medición inercial para una caída delantera, una caída hacia atrás y una caída lateral. Hunt y su colectivo de investigadores en el año 2020, a partir de datos inerciales obtenidos de una unidad de medición inercial, calculan el vector suma de aceleración, el vector suma de velocidad angular y el ángulo vertical, auxiliándose de un filtro complementario con un controlador integral proporcional. Desarrollaron un algoritmo de detección de caídas previo al impacto basado en umbrales a partir de estos parámetros. El rendimiento del algoritmo se evalúa experimentalmente en laboratorio y en una evaluación objetiva del conjunto de datos públicos de la base SysFal. Como podemos ver en la diapositiva, pues análogamente a la anterior diapositiva, pues se logra un gran nivel de integración en el prototipo para la detección de caída. Esto se traduce en una portabilidad mucho más cómoda para el sujeto que lo va a portar, y vemos una ubicación que va a ser recurrente a la hora de ubicar este tipo de sensor en el cuerpo de los sujetos. A mano derecha, pues una pequeña representación de la interfaz entre la unidad de medición inercial, el dispositivo de comunicación, en este caso puede ser Bluetooth, puede ser vía Wi-Fi, con la PC. Y debajo, pues una pequeña representación también muy parecida a la anterior diapositiva, en la cual vemos el umbral determinado con una raya azul en este caso, y cómo la gráfica, a partir de los datos que entregan las unidades de medición inercial, pues superan estos umbrales y se detecta una caída. Las bases de datos que pueden ser de dominio público, como las que aquí vemos, UMAFAL, SysFal, CUG, BES, Dataset, pueden ser también Movifal, entre otras, pues en este caso de dominio público permiten a la comunidad científica pues acceder a ellas y poder probar los algoritmos de detección de caídas con el objetivo de detectar las caídas. Precisamente la base de datos públicas y las locales son las que permiten comparar los resultados de las propuestas de algoritmos basados en señales inerciales y evaluar la factibilidad del mismo para condiciones diferentes de experimentación. En este trabajo se presenta un algoritmo de detección de caídas basados en umbrales a partir de datos obtenidos de un sensor de unidad inercial colocado en la cara anterior del tórax, que no exige un elevado costo computacional ya que será basado en umbrales, y que permite validar una versión piloto de un protocolo experimental para detección de caídas en sujetos sanos en el Centro de Biofísica Médica, como parte del desarrollo de aplicaciones para un sensor híbrido basado en unidades de medición inercial IMG. El algoritmo presentado para la detección de caídas fue desarrollado a partir de variables de aceleración, velocidad angular y el ángulo vertical registrado con el sensor de unidad inercial. Este se basó en el cálculo del vector suma de aceleración, que es una medida simple e intrínseca para cualquier actividad de impacto, comúnmente empleada para detectar la ocurrencia de caídas. En la bibliografía consultada para la elaboración de este algoritmo, pues es recurrente toparse este cálculo. O sea, de todas las bibliografías que consulté en las que se analizaba la determinación de la caída basándose en umbrales, pues en ninguna faltaba este vector. Por lo tanto, es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de determinar las caídas basadas en umbrales. Y en la práctica, una caída es detectada cuando este vector supera un umbral predefinido. El vector suma de velocidad angular, como podemos ver en la diapositiva, que se representa a partir de esta ecuación que ustedes ven acá,
donde Wx, Y y Z son las aceleraciones angulares de los tres ejes. Los datos de aceleración se transformaron más tarde en inclinaciones del tronco en los planos sagital y frontal, a través de las dos últimas ecuaciones que ustedes ven en la diapositiva, que por sus siglas serían ángulo de cabeceo y ángulo de balanceo, representando en qué magnitud en grados los segmentos corporales se desviaron del eje vertical. De modo que estar de pie sería un equivalente a 0 grados, mientras que una posición de cubitus supino en el suelo sería 90 grados aproximadamente. Como podemos ver a mano derecha en la diapositiva, tenemos un diagrama de cómo funciona el algoritmo de detección. Como entrada tenemos pues el parámetro que nos devuelve la unidad de medición inercial. En este caso son las variables que nos devuelven el acelerómetro y el giroscopio. En el siguiente cuadro pues el cálculo de las variables que vemos a mano izquierda, y en el último cuadro una decisión que tomaría dos caminos diferentes. En caso de que todos los umbrales fuesen superados, pues estaríamos en caso de una caída, y de lo contrario simplemente seguiríamos censando los valores que nos entrega la unidad de medición inercial para el cálculo, y así el ciclo se repetiría tantas veces como sea necesario para determinar la caída. Bien, como podemos ver en la diapositiva, se utiliza el software MATLAB, en este caso la versión R2019B, y aplicando las fórmulas que anteriormente expuse, se realizó el procesamiento de los datos recopilados del sensor de unidad inercial para determinar la ocurrencia o no de caídas, siempre y cuando los datos de las mediciones superaran un determinado umbral. En la diapositiva observamos gráficas que se corresponden con las caídas en la parte superior y actividades de la vida diaria en la parte inferior. Como podemos observar, en las caídas vemos una similitud en cuanto a la aparición de un pico que nos indica que se ha producido una alteración, en este caso, del vector suma de aceleración en caídas hacia adelante, caídas a la derecha y caídas hacia atrás. Este pico rebasa el umbral predefinido y se detecta una caída. Si recuerdan las diapositivas anteriormente mencionadas, cuando hablaba del estado del arte, pues veremos similitudes a la hora de reconocer este parámetro. Sin embargo, en las actividades de la vida diaria es fácil reconocer que el rango de la gráfica pues no sobrepasa o no llega a los umbrales que sí podemos ver en la gráfica de las caídas. Para la selección del umbral se tuvo en cuenta el estado del arte en cuanto a la ubicación del sensor de unidad inercial en la cara anterior del tórax. Varias referencias fueron consultadas para lograr llegar a un consenso, seleccionando siempre los umbrales que para esta ubicación mostraron mejores porcientos en reconocer la ocurrencia de una caída. Los valores de estos umbrales con los que se obtuvieron los mejores resultados se definieron como los seleccionados a ser utilizados en este trabajo. El rendimiento del sistema de detección de caídas debe evaluarse mediante una serie de pruebas con análisis estadístico. Existen 4 posibles casos durante la detección de caídas. Estos son los verdaderos positivos, que es cuando se produce una caída y el sistema la detecta; el falso positivo, que se produce una actividad de la vida diaria pero el sistema detecta una caída; el falso negativo, que es cuando se produce una caída pero el sistema detecta una actividad de la vida diaria; y el verdadero negativo, que es cuando se produce una actividad de la vida diaria y el sistema detecta una actividad de la vida diaria. Los criterios de evaluación incluyen sensibilidad, especificidad y precisión, que están definidas en las fórmulas que estamos apreciando en la diapositiva, donde la sensibilidad entonces se traduce en el número de caídas producidas que se identificaron como caídas; la especificidad sería el número de actividades de la vida diaria que se identificaron como no caídas, mientras que la precisión sería entonces el porciento de caídas detectadas.
En la práctica se utiliza la combinación de algoritmos de detección, dígase la aplicación de análisis de varias variables al mismo tiempo, para determinar la ocurrencia de una caída, puesto que este método refleja un mayor valor de sensibilidad y especificidad, que se refiere a la capacidad de detectar la ocurrencia de caídas y discernir caídas de actividades de la vida diaria. Tal y como apreciamos en la diapositiva, en una combinación de el análisis de varias variables al mismo tiempo, pues se traduce en un mejor resultado. Esto está ampliamente referenciado, pues muchos autores emplean la combinación de varios algoritmos al mismo tiempo para obtener este resultado. En nuestro caso, pues unimos estas variables que se ven en la diapositiva para un mejor rendimiento. Al implementarse el algoritmo para los 15 sujetos de la base de datos pública empleada, se obtiene una sensibilidad promedio de 91.6%, una especificidad de 88.3% y una precisión de 89.4%, debido a que algunas actividades de la vida diaria se detectaron como caídas, especialmente en movimientos muy dinámicos como acostarse hacia adelante, hacia atrás y saltar hacia adelante o hacia arriba. En este caso, les traigo una diapositiva, una captura de pantalla en la cual podemos ver cómo un salto hacia adelante fue identificado como una caída. Señalado en los cuadros verdes podemos ver estos detalles. En la tabla que vemos en pantalla se presenta una comparación entre los niveles de sensibilidad, especificidad y precisión de distintas investigaciones previas basadas de igual manera en umbrales y aplicadas a distintas bases de datos. Hay que tener en cuenta que el uso de una base de datos global no está generalizada en este tipo de estudio, puesto que cada investigador usa una base de datos local desarrollado en específico para su experimento, aunque también puede ser que no haya podido tener acceso a una base de datos determinada, que puede ser de dominio público por restricciones como las que tenemos en nuestro país, o también puede ser porque no pudo acceder a bases locales por falta de acceso precisamente de conexiones con otros investigadores. O otros casos como los de Wang y su colectivo de autores en el año 2008 y los de Jung en el año 2020, Jung que lo mencioné anteriormente en el estado del arte, y esto trae como consecuencia que el rendimiento de los algoritmos sean diversos a partir de la calidad de la base de datos que empleo y el algoritmo de detección. Como podemos apreciar en la tabla, los resultados del algoritmo propuesto se encuentran en el orden de los que se han obtenido hasta el momento. Sin embargo, observamos que existe una tendencia a un mejor rendimiento en estudios donde se emplearon más de un sensor, aunque el rendimiento de los algoritmos depende en igual medida de las actividades que fueron evaluadas en la base de datos. Estas pueden englobar movimientos más dinámicos que aportan una mayor tasa de falsos positivos, así como la cantidad de sujetos bajo estudio. Cuando es muy pequeña, pues tiende a que la precisión de detección de caídas sea relativamente alta. La edad de los sujetos de prueba es otro factor que influye, pues los adultos mayores tienen diferentes características de control postural cuando se exponen a perturbaciones externas que inician caídas y pueden tocar el suelo antes que los más jóvenes. Por lo tanto, es bueno tener en cuenta que los resultados de evaluación del modelo basados en adultos más jóvenes tienden a darnos realidades distintas de la edad objetivo. En estudios futuros se considerarán características adicionales como la velocidad vertical, la velocidad angular, así como la inclusión de más de un sensor para reducir la tasa de detección falsa. Además, dado que se utilizó la base de datos pública CGU Best Dataset, donde los participantes eran jóvenes, se realizarán experimentos futuros con participantes mayores, por lo que se obtendrán edades más alineadas con los grupos de usuarios objetivos. Y gracias por la atención prestada.